¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. El gusto de saludarlas, de saludarlos, además de retomar nuestra conversación que habíamos dejado hasta el punto en el cual habíamos mencionado esta relación entre derecho y lenguaje, esta forma muy particular de percibir o de acercarnos al conjunto de normas jurídicas al que ordinariamente denominamos derecho, como una forma prescriptiva del lenguaje, una forma muy particular de utilizar el lenguaje mediante prescripciones. Es decir, a través de las prescripciones tenemos o identificamos un sujeto que pretende incidir, influir en la conducta de otro a través del lenguaje. Ejemplos los tenemos desde las peticiones de un favor. ¿Puede usted, por favor, cerrar la puerta? Las órdenes. Cierre usted la puerta. Dentro de esa misma gama de expresiones del uso prescriptivo del lenguaje, pues podemos identificar a las normas, y dentro de las normas a las jurídicas, las normas jurídicas. Si el lenguaje, mejor dicho, si el derecho es lenguaje, o desde este punto de vista, si el derecho es lenguaje, pues en el lenguaje ordinario, en el lenguaje común, en las conversaciones que ordinariamente sostenemos en casa, en nuestro lugar de trabajo, con los amigos, en el estadio. En esas situaciones no es infrecuente que surjan dudas en torno a lo que la otra persona quiso decir o el significado de las palabras que está utilizando. Es más, cuando estamos leyendo el periódico, alguna revista o un libro, no un libro de derecho necesariamente, cualquier libro, no es infrecuente que nos parezca oscura, vaga, o que alguna expresión, o que desconozcamos el significado de cierta palabra. Bueno, si esto es así en el lenguaje ordinario, cotidiano, con al menos igual razón, enfrentamos este tipo de problemas, de dudas en torno al sentido o significado de las palabras que utilizamos para construir lo que denominamos discurso jurídico, el lenguaje jurídico. Es decir, los operadores jurídicos, que no necesariamente son exclusivamente abogados, es decir, cualquier persona que utiliza, que hace algo con normas jurídicas, es un operador jurídico. Cualquier operador jurídico, al utilizar, al emplear, al hacer algo con las normas jurídicas, en buena medida está trabajando con lenguaje, es decir, con términos, con palabras a las cuales se les identifica o se les asigna un específico sentido o significado. Y en la construcción, en la lectura, en la redacción, en la lectura de esos textos en los que se materializan nuestras normas jurídicas, pues podemos encontrar o nos podemos enfrentar a dudas, a problemas de sentido, de significado, de entendimiento. Y así como en el lenguaje ordinario, en nuestras conversaciones cotidianas, echamos de mano de diversas herramientas o técnicas para resolver nuestros problemas de sentido o significado de las expresiones o de las palabras, de igual manera en la construcción del discurso jurídico, en la utilización del lenguaje jurídico, echamos mano de distintas herramientas o técnicas para clarificar, para identificar o para determinar el sentido o el significado de una expresión contenida en un texto normativo o de alguna palabra contenida, insisto, en un texto normativo. De tal manera que al dotar de sentido o significado
a los textos normativos, en buena medida lo que se hace es dar paso, participar en la creación de la norma como tal, de la disposición o de la prescripción a partir del sentido o el significado que se le atribuye a las expresiones contenidas en el texto normativo, de tal manera que podemos o es válido distinguir entre texto normativo que contiene las expresiones, las palabras, las frases que pretenden comunicar una determinada prescripción, y la prescripción como tal, el resultado de la lectura y de la dotación de sentido o significado al texto leído, va a dar origen a la prescripción como tal, de tal manera que en no pocas ocasiones es claramente identificable el texto y la prescripción o la norma que derivada de la interpretación, que se obtiene o es derivada de la interpretación de ese texto normativo. Si bien la interpretación entendida como la dotación o la identificación de un sentido o significado específico para un determinado, para una determinada expresión o una determinada palabra, es en general una operación que desahogamos o que llevamos a cabo pues de manera cotidiana. Regresando al ejemplo de la lectura de algún libro, cuando estamos, digamos, en horas de placer leyendo alguna novela, algún cuento, pues al enfrentarnos a alguna duda en torno a un sentido o significado de una expresión o de una palabra, o cuando estamos leyendo algún diario, algún periódico o alguna revista, podríamos o frecuentemente enfrentamos situaciones de duda, el típico ¿y qué quiso decir? O cuando estamos escuchando a las personas, también ya lo mencionamos. Bueno, el que le demos sentido o significado a esas expresiones es una operación cotidiana. Evidentemente, quienes operan con normas jurídicas, quienes operan con textos normativos y normas jurídicas, o sea, los operadores jurídicos, los que hacen algo con los textos normativos y las normas, evidentemente también se enfrentan a estas situaciones cotidianas de dudas en torno a los sentidos o significados de alguna expresión o de alguna palabra. Luego, es una situación ordinaria que tiene cierta frecuencia, y la labor de todos nosotros y de todos los operadores jurídicos pues estriba, o una parte importante de su labor estriba en ir resolviendo estos problemas de sentido o significado. El hecho de que el operador jurídico no sea consciente en todos los casos de los problemas de sentido o significado que está resolviendo prácticamente momento a momento en esa operación que estriba en la lectura del texto normativo y la determinación de la prescripción o la identificación precisa de la norma jurídica, el que no sea consciente, el que lo haga, digamos, por la experiencia, por la cotidianeidad, por la facilidad con la que lleva a cabo esta operación, no implica que la operación no suceda. Es decir, ordinariamente nos la pasamos interpretando, es decir, dotando de cierto sentido o significado a los textos normativos para dar paso a las normas, a las prescripciones. Esta operación, insisto, que parece que puede llegar a darnos la impresión de que es cotidiana, frecuente, digamos, que no representa mayor esfuerzo, lo cierto es que implica una decisión trascendental
en las diversas operaciones o en las diversas cosas que hacemos con los textos normativos, vamos, con las normas. Esto es así porque, bueno, ordinariamente podemos identificar tres grandes operaciones o tres grandes acciones o actividades que desahogamos con las normas, con los textos normativos. Es decir, los operadores operan haciendo fundamentalmente tres cosas. Crean, es decir, redactan textos normativos o crean normas jurídicas. Los operadores jurídicos utilizan normas jurídicas o textos normativos y normas jurídicas para resolver situaciones conflictivas, es decir, aplican o ejecutan normas jurídicas, y entre la creación y la aplicación, ¿sí?, el operador jurídico interpreta o le da sentido a esa norma, a ese texto normativo para identificar la norma concreta o específica. Incluso en la creación misma de los textos normativos o de las normas, debemos de considerar el hecho de que bajo el esquema de que todo acto de creación implica una aplicación de una norma previa, y así hasta llegar a la norma hipotética fundante o concretamente a la norma suprema, y de ahí en adelante toda aplicación o toda creación, mejor dicho, conlleva una aplicación en el entendido de que la ley, es decir, ese texto normativo al que denominamos, por tener ciertas características, al que denominamos ley, ese texto es creado en razón de la aplicación o mediante la aplicación de una norma jurídica previa. Por ejemplo, las normas constitucionales que regulan, que prescriben la manera en que y el límite que debe observar quien crea ese texto normativo que recibe específicamente el nombre de ley. Luego entonces, regreso, los operadores jurídicos crean, aplican e interpretan, es decir, le dan sentido o significado a los textos normativos para generar también las normas, de tal manera que podemos identificar estas tres grandes operaciones o tres grandes actividades de los operadores jurídicos. El dotar de un determinado sentido, significado a una expresión o a una palabra, a un texto normativo, pues conlleva una decisión trascendental. Y hoy en día nos queda claro que las decisiones trascendentales, sobre todo aquellas decisiones que conllevan la posible o la directa afectación de cualquier, ya no derecho, de cualquier interés de cualquier sujeto, necesariamente reclaman una justificación. Es decir, la dotación de sentido o significado de una expresión legal, de un texto normativo denominado ley o denominado código o denominado tratado, por ejemplo, la dotación de sentido o significado a esa expresión es una decisión que puede afectar, es susceptible de afectar el interés de un sujeto distinto al que está interpretando. Luego entonces, ante esa posibilidad de afectación de un interés ajeno, resulta fundamental, es una exigencia racional que se justifique, es decir, se sostenga con razones, que la interpretación pues sea razonable, que esté justificada. En otras palabras, que construyamos argumentos que sostengan válidamente la decisión interpretativa. Si esto es así, es decir, si podemos pasar de un texto normativo
que lingüística, gramatical, literalmente nos dice una cosa, a una norma que se funda, es decir, a un sentido o significado de este texto normativo, norma que prescribe propiamente algo diverso a lo que lingüística, literal, gramaticalmente pudiera indicarnos el texto normativo, digamos, ante este hecho, ante esta falta de coincidencia completa entre el texto y la norma que deriva de la interpretación del texto, resulta evidente la necesidad de dar razones, de justificar por qué pasamos de este texto o de qué manera este texto nos sirvió de base o nos sirvió de elemento fundamental para pasar a esta norma, a esta prescripción. Si esto es así en esos casos tan evidentes, no es de otra manera, aún en aquellos en los cuales las diferencias o las distinciones entre el texto normativo y la norma propiamente no son mayores. Sin embargo, esta operación jurídica evidentemente atiende, no postulo, no sostengo que los operadores jurídicos razonen a partir de la utilización del silogismo. Evidentemente me refiero al silogismo jurídico, donde la premisa mayor está constituida o compuesta por la premisa normativa, la premisa menor está constituida por se refiere o atiende a las cuestiones fácticas, de tal manera que la subsunción de la premisa menor en la premisa mayor conduce necesariamente a la conclusión o consecuencia. Si bien este silogismo es muy útil, me parece que es muy útil para exponer ciertos aspectos de la argumentación jurídica, de ahí no se sigue que esta sea la forma en que los operadores jurídicos materialmente razonen al momento de tomar decisiones. Me parece que que el silogismo jurídico se convierte en una herramienta útil para construir, digamos, o para verificar o evaluar razones o argumentos, pero de ahí no se sigue que yo afirme que sea la manera como efectivamente o la única manera posible mediante la cual los operadores jurídicos razonan, ¿sí?, o crean los argumentos para sostener sus decisiones. Hago referencia al silogismo jurídico en atención a que nos permite identificar de manera muy general algunas otras decisiones que el operador jurídico debe de tomar para, pues, sea crear o aplicar normas jurídicas. Esto es así, y si bien el silogismo judicial lo podemos aplicar, utilizar o emplear para acercarnos a la aplicación judicial del derecho, es una herramienta muy útil para acercarnos a esta manera en que los operadores jurídicos denominados jueces o juzgadores, estos sujetos, utilizan las normas jurídicas para componer o para pretender componer los litigios de los que conocen. Hasta aquí esta exposición que continuará en el segmento siguiente. Muchas gracias.